1948. La frontera marítima peruano-ecuatoriana recién se formalizó jurídicamente en 2011. Las cláusulas pendientes del Tratado de 1929 con Chile, puntualmente el 99. El tema de la delimitación marítima con la sentencia de la Corte de la Haya el 2014. Quedando colgado, por cierto, un temita por ahí que está presente. Entonces, es importante subrayar que esta demora nos hace también revalorizar el hecho de que, en el caso específico de la Fuerza Aérea ha cargado con muchas operaciones del siglo XX. Hemos tenido una guerra del año 33 con Colombia y prácticamente 2 guerras convencionales clásicas con Ecuador, el 41, 3 guerras, el 41, el 81 y el 95. De tal manera que es importante subrayar que también la guerra convencional es un tema que, si bien no puede adquirir necesariamente una jerarquía importante desde el punto de vista político, es un tema que ahí está en lo que refiere a los conflictos interestatales. Me refería a 3 disciplinas que nos van a ser muy importantes desde el punto de vista de docencia y capacitación, tanto en la Escuela de Guerra Aérea como en las Fuerzas Armadas. La geopolítica. Tenemos que tener mucho énfasis en la formación geopolítica del oficial del futuro. La geopolítica se ha descuidado lamentablemente un poco en los programas de formación y de capacitación en todos los niveles. La polemología, que es la ciencia de los conflictos bélicos, que es muy importante para entender la filosofía y la sociología de la guerra. Y desde luego, obviamente, la inteligencia estratégica. El poder aéreo, estimados participantes, es un poder consolidado como doctrina en el siglo XX y como geopolítica también. La geopolítica va naciendo de una perspectiva terrestre, desde el siglo XIX, con este profesor alemán Friedrich Ratzel, geógrafo, que habló de los espacios vitales y le dio un contenido político a la geografía política. Ya no era una geografía física, era una geografía política. Y el sueco, el profesor Rudolf Kjellén, politólogo sueco, también habló de esta relación entre el poder de los estados y su geografía. El Perú tiene 5 vecinos. 5 vecinos. Y tiene un espacio amazónico, y tiene un espacio andino, y tiene un espacio de soberanía marítima. Karl Haushofer, fundador de la revista de geopolítica, y Harold Mackinder, geógrafo inglés, el corazón de los estados, los Heartland. De esta geopolítica terrestre pasamos a una geopolítica naval de Bayer Mahan y de John Nicholas Speakman, para pasar el siglo XX, porque el siglo XX, el establecimiento del poder aéreo tiene una muy fuerte influencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial, es el cenit del poder aéreo. Recordar que ahí se van desglosando básicamente doctrinas del poder aéreo vinculadas también a la disciplina de la geopolítica. Y me viene al recuerdo mucho a 4 autores básicos que hay que leerlos para entender el poder aéreo. El italiano Julio Duvet, que habló sobre, en su gran obra El año 21, el dominio del aire. Al brasilero Santos Dumont, que tiene una frase lapidaria, abro comillas, cita textual: la transformación de la geografía es una victoria de la navegación aérea sobre la marítima. Y al norteamericano William Mitchell en la Primera Guerra Mundial, ¿no? El arma aérea revoluciona los conceptos clásicos de la guerra en el siglo XX. Y hay que considerar, además, que lamentablemente la geopolítica no ha sido, digamos, una disciplina que en el Perú se haya desarrollado de una manera como debería ser, ¿no? Y luego también, además, tenemos la revalorización del poder aéreo a través de otras teorías. Este famoso oficial ruso disidente, Seversky, en los años 50 y 60, que emigró a los Estados Unidos, que ya habló técnicamente de una doctrina del poder aéreo. Si alguien me preguntara, ¿y los roles de la Fuerza Aérea? Bueno, históricamente la Fuerza Aérea ha hecho todo y de todo, y ha estado, hablando criollamente, metida en todo. Ha estado metida en guerra convencional,
intensamente. Es una de las pocas fuerzas aéreas latinoamericanas que ha tenido una participación directa en operaciones de guerra convencional. Ha participado en la guerra no convencional. Y aquí hay un tema histórico que va a tener que ser relevado y va a tener que ser debatido. Lamentablemente nos olvidamos mucho del papel de las operaciones de contrainsurgencia desarrolladas por la FAP el año 1965 en territorio peruano contra los movimientos subversivos, la primera subversión del movimiento Izquierda Revolucionaria y del Ejército de Liberación Nacional. La Fuerza Aérea tiene un rol importante en cooperación con los Estados Unidos y desarrolla las famosas técnicas de las operaciones COIN contra insurgentes. Lamentablemente no se le ha dado una importancia histórica a este rol, porque se trata de la primera subversión, que era más pro-cubana y más pro-china, previamente al proceso subversivo de Sendero Luminoso. Estamos hablando de los años 60, y de este papel de estas guerrillas que se inician en el territorio peruano desde el 58 hasta que son reprimidas el año 65. En el caso de las amenazas híbridas, este concepto de las amenazas híbridas, ahí está el BRAEM y la presencia permanente. En el caso dramático de la lucha antidrogas con este programa muy exitoso de la interdicción antidrogas, que dio como consecuencia involuntaria que los estamentos de la seguridad de Estados Unidos pensaran en cómo, en qué forma había que redimensionar las fuerzas aéreas andinas en esta tarea de la lucha contra el puente aéreo antidrogas. Me viene al recuerdo el tema de los desastres naturales, que la Constitución del año 79 lo único que hace es ir, como decimos los abogados, en vía de regularización. Me viene al recuerdo esa gran operación montada por la Fuerza Aérea del Puente Aéreo el año 1970, que congregó en Lima muchas fuerzas aéreas de muchos países, de la ex Unión Soviética, Estados Unidos, Brasil, Chile, etcétera, Argentina, en apoyo a las víctimas del famoso terremoto y el aluvión, sucedió en territorio peruano en el año 70. Son muchos los episodios por los cuales ha transitado la Fuerza Aérea. Ni qué decir en el desarrollo social, ni qué decir en el desarrollo económico, con los vuelos de acción cívica, ¿no? Y el apoyo al desarrollo. Es decir, si uno analiza históricamente, la Fuerza Aérea es una de las pocas fuerzas aéreas latinoamericanas que ha estado entrometida en todo y que le ha tocado de todo en el siglo XX. Y eso obviamente es importante para subrayar, y además, dicho sea de paso, he hecho una omisión en las operaciones de paz, que entiendo que además la Fuerza Aérea ha estado presente en una operación muy complicada, enviando su personal en Haití, MINUSTAH Haití, que es una de las operaciones desde el punto de vista de paz más complicadas y más complejas realizadas en el hemisferio. Entonces, es importante subrayar que la Fuerza Aérea tiene un pasado importante, muy complejo, de muchas cosas, un presente y un futuro. Y obviamente frente a este futuro, tiene que modelar ciertas posiciones a partir de las cuales cómo va a operar en el siglo XXI. Alguien me comentaba en alguna oportunidad, bueno, y cómo es que la Fuerza Aérea ha podido estar involucrada en tantas cosas a la vez en el siglo XX. Recordar a todos los presentes que la Fuerza Aérea además ha bebido prácticamente de todas las tradiciones de fuerzas aéreas que en su momento han tenido un rol protagónico en sus espacios-tiempos históricos. La aviación militar peruana en los 30 estuvo muy vinculada a Italia. Los italianos eran una potencia aérea en los años 30. Recordar, y nos viene al recuerdo, el grupo de oficiales peruanos preparados en la escuela de Caserta, Italia. Rendimos nuestro homenaje a dos grandes oficiales históricos que van a tener un lugar de honor en la Fuerza Aérea. El teniente general FAP José Hayes Pérez Alvela y el teniente general FAP José Gagliardi Schiaffino, ambos hombres de Caserta. Hayes fue además héroe de guerra
el año 1941 y trabajó mucho la guerra convencional en ese conflicto. Y esta es la primera tradición histórica que tiene la FAB, una estrecha relación con Italia, que por esos momentos tenía una infraestructura y una capacidad de poder aéreo, tenía ese padrino, ese gran referente que era Dubé, italiano, oficial militar italiano, hasta que la Fuerza Aérea pasa por una segunda tradición importantísima con la misión norteamericana, en el año 43. La misión norteamericana también va a generar un derrotero en la Fuerza Aérea. Pero no es la única. Y vamos a ver que históricamente en cada espacio-tiempo histórico la FAB va a tener una tradición y va a tener un nexo con las fuerzas aéreas más desarrolladas del mundo. La misión norteamericana nos hizo entrar a la era del jet, de la aviación de combate, en los años 50. Pero no contentos con eso, vamos a entrar a una tercera tradición muy importante. Cierto es que la Fuerza Aérea Norteamericana va a tener un rol descollante en la Segunda Guerra Mundial, va a despuntar en la Segunda Guerra Mundial, pero no es menos cierto que va a haber una tercera influencia en los años 50 de una Fuerza Aérea que había tenido también un rol muy destacado en la Segunda Guerra Mundial. La Real Fuerza Aérea Británica, el año 1956, va a entrar a una tercera esfera de influencia. Ustedes saben perfectamente que el año 56 se estableció una muy fuerte relación con la Fuerza Aérea Británica, no solamente con la transferencia de material, sino también en el nivel de instrucción. No contentos con esto, vamos a entrar a una cuarta influencia importantísima de una Fuerza Aérea que salía, y de una escuela y de una industria militar que salía tremendamente fortalecida de la Guerra de los 6 Días en 1967, el enfrentamiento árabe-israelí, con las aviones Mirage, la influencia francesa. Y vamos a entrar muy fuerte con la influencia francesa. Me refería a este famoso oficial, el general José Hayes, porque él como ministro de Aeronáutica fue uno de los que presionó mucho el año 67 para el ingreso como primer país latinoamericano de la FAB a la era supersónica. Y vamos a entrar a esa nueva influencia, que es la influencia francesa, que va a determinar que la FAB sea el primer operador de la aviación de combate supersónica. Y esta relación va a seguir en los años 70. Al igual que la relación británica también en los años 70. Entonces ya tenemos un devenir histórico italiano y hay que analizarlos en el espacio-tiempo histórico. En el momento que cada fuerza aérea eran las fuerzas aéreas más importantes y más desarrolladas y con la industria militar y tecnológica mayor en el mundo. Italia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética en el año 77. Vamos a entrar a la esfera soviética. Los soviéticos venían de haber empleado con muy buenos resultados su capacidad de defensa antiaérea por el material empleado en la guerra del Yom Kippur, el enfrentamiento árabe-israelí de la guerra del 73. Y el año 77, 76, el Perú entra a una nueva esfera de influencia, la influencia soviética. Durante la gestión de los generales Dante Poggi Morán y Jorge Tamayo de la Flor, entra a una esfera. Ninguna fuerza aérea latinoamericana ha podido en cada espacio-tiempo histórico beber de todas estas tradiciones y recibir todas estas influencias doctrinarias y tecnológicas. Y finalmente, también hay una influencia de otra fuerza aérea importantísima, la Fuerza Aérea de Israel, que como ustedes saben también tuvo en los 70 una presencia con instructores, y quien conoce mucho de esto es el general Aurelio Corbeto Yáñez, que puede comentarlo muy bien, y alguna otra influencia en materia de inteligencia electrónica en los 90. Es decir, estamos hablando de un derrotero histórico a partir del cual, en primer lugar, como dos grandes columnas, la primera es que la Fuerza Aérea prácticamente le ha tocado lidiar con todo tipo de amenazas y con todo tipo de escenarios, convencionales, no convencionales, contrainsurgentes, contrasubversivos, de lucha antidrogas, de apoyo al desarrollo, de acercamiento a la población, etc. Y una segunda columna es que la Fuerza Aérea ha tenido, además, y ha tenido esa capacidad, esa prerrogativa de haber bebido de todas estas fuentes históricas.
Pocas fuerzas aéreas latinoamericanas han tenido en cada espacio-tiempo histórico esta posibilidad de interactuar con las mejores tecnologías y doctrinas del momento. Quisiera subrayar, porque el tema de esta presentación era muy sugerente. ¿Por qué se necesita y por qué es importante una fuerza aérea? Bueno, la respuesta es muy compleja, es muy amplia, pero a riesgo de ser esquemático, podemos decir que, en primer lugar, el Perú tiene unas características geográficas, tiene unas regiones naturales, tiene una composición territorial sumamente compleja, en donde hace que el sistema de armas avión o el sistema de armas helicópteros sea un sistema totalmente idóneo para encarar esta difícil geografía peruana. Recordar, como yo lo expresaba, el concepto de soberanía, de defensa y la independencia, que tiene además esa connotación no solamente política, no solamente económica, más económica y social, en donde es evidente que la Fuerza Aérea tiene esas capacidades. Por ahí alguien me comentaba y me decía, bueno, ¿y qué de la pandemia? Y yo le respondí algo importante. Algunas experiencias que hemos sacado en América Latina de la operación de las fuerzas aéreas en el modo pandemia. Y me viene al recuerdo, por ejemplo, y en lo personal, la necesidad que la Fuerza Aérea, en la orientación de su gasto, de su presupuesto, oriente la necesidad de un avión estratégico. Mi opinión personal es que la Fuerza Aérea necesita urgente de un avión estratégico de largo alcance. Y vemos las experiencias en la pandemia de Chile y de Colombia. En ambos casos, ambas fuerzas aéreas tienen un avión estratégico, un Boeing 767. Y en ambos casos, en estos últimos pocos meses, ambas fuerzas aéreas iniciaron algunas operaciones clave desde el punto de vista de la seguridad. Como todos ustedes saben, el gobierno chileno hizo una compra, una adquisición de unos equipos importantes de estas UCIs, ¿no? Unidades de cuidados intensivos a China Popular. Pero como ustedes saben que ante la carestía se producen ciertas competencias y a veces las aduanas y ciertas políticas de internación de importaciones sufren algunos inconvenientes en determinados países y en determinadas rutas. La Fuerza Aérea chilena envió un avión Boeing 767 directamente en vuelo prácticamente directo, no sé si es prácticamente con escalas mínimas, no sé el detalle, pero envió un avión a China Popular para recoger este cargamento y esta adquisición que tiene que ver justamente con paliar el tema de la falta de la infraestructura de salud. Igual el caso de la Fuerza Aérea de Colombia, que tiene otro avión Boeing 767, el Júpiter. Había algunos ciudadanos colombianos varados que habían estado viviendo en la polémica ciudad de Wuhan y se habían trasladado a Beijing. Entonces hubo una repatriación empleando estos medios de alcance estratégico. Es decir, revalorizar la necesidad de, en el futuro, gasto y la priorización que tengamos en estos contextos de una necesidad vital de un avión estratégico que nos puede servir para muchos escenarios y para muchos desafíos. Como lo he expresado al inicio de esta presentación, al Perú le ha costado muchísimo, delinear sus fronteras con los 5 vecinos y particularmente con los 2 en el norte y en el sur. Y tenemos también, obviamente, un pequeño tema pendiente, ¿no? Que ustedes saben mejor que yo cuál es el mal llamado triángulo terrestre. Es decir, esta controversia que hay, repito, mal llamado triángulo terrestre, esta controversia que hay sobre el inicio de la frontera terrestre, para Chile es, obviamente, ¿no? Tiene una posición, ¿no? Es el hito número 1, y para el Perú, en estricto cumplimiento del Tratado del 29, el punto Concordia, ¿no? Que los chilenos no reconocen como punto Concordia,
lo reconocen solamente, digamos, bajo una coordenada geográfica. La posición chilena esgrimida, además, en el proceso de La Haya. Ellos reconocen el punto Concordia como una simple coordenada geográfica. Es una zona pequeña, pero que eventualmente puede ser motivo de una discordia. Es decir, a ver, es cierto que hoy día hay una tendencia y hay una propensión para priorizar, por obvias razones, los roles secundarios sobre el principal. Pero no es menos cierto que en América Latina tenemos una conformación complicada y un pequeño problema subsistente, un impasse en la frontera sur. De tal manera que el rol tradicional no tiene por qué ser tampoco desdeñado, porque la realidad nos impone que hay una cuestión presupuestaria y de priorización. Hemos entrado al bicentenario de la independencia nacional. El día de hoy es un día muy importante para los peruanos. Son los 200 años del desembarco de la expedición libertadora del José de San Martín. Y es posible y es probable que tengamos que redefinir las instituciones, habida cuenta de un escenario político y económico complicado, complejo. Y es importante revalorizar a estas instituciones tradicionales, que son las Fuerzas Armadas. Como repito, nacieron en el año 1823 y 1826, con las primeras constituciones. Y es necesario subrayar que prácticamente las Fuerzas Armadas y en especial la Fuerza Aérea ha venido haciendo de todo. Es decir, no le ha faltado nada a la Fuerza Aérea en hacer, desde el punto de vista no solamente de las amenazas, sino de los riesgos. Entonces creo que es importante subrayar que este análisis que debemos hacer de las instituciones es ver este patrimonio histórico que tenemos, este desarrollo institucional, estos roles y estas capacidades que tenemos. Yo soy un convencido de que las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea tienen que tener un rol fundamental en el siglo XXI, un rol fundamental no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Los conflictos internacionales se están dirimiendo fundamentalmente con el empleo de las armas aéreas y del poder aéreo. Recordar además que hoy día en el mundo no solamente están de moda las operaciones de paz, que es una función inherente a la Fuerza Armada peruana, también están muy de moda las intervenciones humanitarias, que son cosas muy distintas de las operaciones de paz. Las intervenciones humanitarias, en donde las fuerzas aéreas tienen unas capacidades impresionantes para desarrollar este tipo de funciones, las intervenciones humanitarias. Tenemos un escenario internacional plagado de nuevas amenazas, sí, no sé qué tan nuevas, pero nuevas amenazas. Tenemos nuevos desafíos y en ese sentido es importante hurgar el rol que va a tener la Fuerza Aérea en estos escenarios y especialmente estar preparados para futuros cambios constitucionales, políticos y de los propios roles de las fuerzas aéreas. Yo diría, además, y en esto voy terminando mi presentación, que sin duda estas instituciones, como la Fuerza Aérea, van a tener un rol importante en este escenario, en cualquier escenario, habida cuenta de que los conceptos de seguridad también han ido variando. Y hoy día tenemos muy de moda el concepto de la seguridad multidimensional y los temas multidimensionales que han adquirido la seguridad, es decir, los campos no militares. Y esto tiene que ver mucho con este lenguaje que hemos estado acostumbrados tradicionalmente a tener y que cambió un poco con los conceptos de la seguridad humana, de la Declaración sobre Seguridad de las Américas, los principios de México, el año 2003, los desafíos multidimensionales que implican también el involucramiento de los campos no militares. Hablamos también de las posibilidades de la seguridad democrática, ¿no? Y del rol de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea en la consolidación de la democracia política como forma de gobierno. Y en ese sentido,
es importante subrayar que tenemos que tener ideas claras sobre el momento en que vivimos, los futuros cambios que se pueden desarrollar en el nivel institucional de las Fuerzas Armadas frente a estos escenarios limítrofes, regionales, hemisféricos y globales. Y con este breve pantallazo yo daría por terminada esta presentación. No sé cuánto tiempo he tenido, me parece que tengo ya casi el tiempo cumplido y estaré muy dispuesto a contestar las preguntas que estimen convenientes. Muchísimas gracias, Magíster Andrés. De verdad, nos ha hecho un recuento estupendo, haciendo como nos tiene acostumbrado un brillante análisis tanto constitucional de los roles que ha tenido, los nuevos roles que tiene la Fuerza Aérea del Perú, que como bien ha señalado, no son tan nuevos, ya tienen más de 40 años, y asimismo las diferentes doctrinas, filosofías que ha tenido la Fuerza Aérea en toda su historia, alimentándose de las teorías de Duhuet, de Mitchell, realmente es magistral. Producto de ello han surgido muy buenas preguntas. Voy a citar algunas de ellas, las han dado tanto por este medio como por el Facebook. En este momento voy a citar la siguiente pregunta, es del comandante Gustavo García, él es de Piura, y él me dice lo siguiente, está haciendo la siguiente pregunta, lo voy a citar. Debido al contexto actual, muy marcado por la Declaración de Seguridad de las Américas del 2003, donde señalan una variedad de amenazas, preocupaciones y otros desafíos, donde la mayoría de estas amenazas no tradicionales se configuran como transnacionales o como fenómenos intermésticos, donde se demanda más cooperación internacional sin llegar a la internacionalización que usted menciona, donde los conflictos interestatales vienen en detrimento en la región, tanto que ha sido declarado como zona de paz. Debido a este aspecto, ¿cómo ve usted o cómo considera usted que es necesario la cooperación internacional o aumentar el dilema de seguridad entre vecinos para mantenerlos como zona de paz? Esa es la pregunta, y asimismo agradece la brillante exposición, Andrés. Gracias, muy buenas tardes, oficial, muy agradecido por su pregunta. Sí, es cierto. A ver, claro, la Declaración sobre Seguridad de las Américas del 2003, los principios de México, hablan de amenazas, ¿no? De naturaleza diversa y alcance multidimensional. Eso es cierto. A ver, sobre las zonas de paz. Bueno, ya estamos entrando en un tema políticamente muy complejo. Las zonas de paz y cooperación son un poco, lamentablemente, medio un saludo a la bandera. Eso, lo que los americanos llaman un wishful thinking, una expresión de deseos. Sí, la cooperación es fundamental, pero ¿en qué términos se va a dar esta cooperación? Yo recordaba mucho que cuando el presidente mexicano Felipe Calderón tomó la decisión de hacer una guerra contra las drogas, así lo dijo Felipe Calderón, voy a hacer una guerra pero con la atingencia de que iba a recibir, los mexicanos han recibido alrededor de 5,000 millones de dólares para implementar a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad. Claro, una cosa es hacer una guerra con 5,000 millones de dólares de presupuesto y otra cosa es hacer una guerra con exiguos presupuestos militares. Pero lo que voy es que esta cooperación norteamericana, con la iniciativa Mérida para los mexicanos, vino acompañada de esa visión, que yo la tengo lamentablemente con bastante preocupación. Esta cooperación que va orientada hacia modelar un tipo de una nueva Fuerza Armada del siglo XXI, orientada a la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado. Si uno analiza las características de las Fuerzas Armadas mexicanas, sobre todo de la Fuerza Aérea y de la Armada Mexicana, verá que tienen mucho contenido de esto que yo expresé: marinas de interdicción, costeras, patrulleras. No son instituciones de roles estratégicos de largo alcance, de gran alcance. México prácticamente no tiene aviación de combate. Claro, es cierto, tiene en el sur unos vecinos muy débiles, Guatemala,
y en el norte tiene los Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, habría que ver cuáles son los términos de esta cooperación, cómo se da. Yo quisiera recordar algo, estimados participantes. El Perú hizo un esfuerzo muy importante en los años 90, 89, 91, en materia de interdicción aérea antidroga. Fue un ejemplo, el Air Daniel Bridge. ¿Con cuánto se hizo? Con todo respeto, pero con todo respeto, se hizo que realmente con un apoyo norteamericano mínimo, exiguo, limitadísimo. El Perú no recibió la cantidad de financiamiento recibida por México, por Colombia y por El Salvador, Guatemala y Honduras en los de los programas. Entonces, claro, ¿en qué términos vamos a desarrollar esta cooperación? ¿Cómo vamos a cooperar? En segundo lugar, ¿nos conviene como país una fuerza aérea de interdicción antidrogas orientada al crimen organizado en nuestra realidad o es una misión complementaria? Ustedes saben perfectamente que lamentablemente hubo un incidente en el 2001. Se cortó la cooperación, pero no la idea. No la idea. Los americanos siguen propugnando que ciertas fuerzas aéreas y ciertas marinas andinas, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, deben adquirir esas características en función de la amenaza que finalmente representa los intereses de los Estados Unidos. Y déjenme decirle que yo de izquierdista y anti-norteamericano no tengo nada. Pero la defensa de la política exterior y la política interna es la defensa del interés nacional, que lo combina con los peruanos. ¿Y en qué términos se va a dar esa cooperación? Mire, en América Latina, Brasil y Chile y los estamentos militares son bastante conservadores. Bastante. Mire, le puedo asegurar que en Chile les ha costado mucho al estamento militar chileno, voy a hablar en términos muy coloquiales, masticar este concepto de Fuerzas Armadas polivalentes. Y le digo por qué. Porque cuando se produjeron en Chile los incendios forestales, ¿se acuerdan los famosos incendios forestales? Salió un militar y dijo, bueno, avísenos si es que nosotros vamos a terminar siendo bomberos, ¿ah? Cuidado con las Fuerzas Armadas polivalentes. Los militares chilenos son muy prusianos en general, en el sentido de que es el soldado combatiente, ¿no? De una misión muy rígida, muy tradicional. También en Brasil hay ciertas reticencias, sobre todo del tema de lo que es la política de seguridad de Estados Unidos frente a la cuenca amazónica. Nosotros somos parte de la cuenca. El Perú es firmante del Tratado de Cooperación Amazónica del año 78. Y así como usted me dice el concepto de zona de paz, hay otro concepto que es el de patrimonio común de la humanidad, conceptos de derecho internacional, que supone también esta internacionalización de los temas de soberanía. Y por eso decía que este concepto de independencia establecido en la Constitución no es casual. La independencia no solamente tiene un contenido político, sino también es soberanía económica. La soberanía también hoy día no tiene ese concepto rígido, tradicional, político, también tiene un concepto naturalmente de carácter económico y de desarrollo y de explotación de recursos naturales. Entonces, claro, lo que usted me expresa es una pregunta que es un dilema, que es difícil de contestarla. ¿En qué términos, bajo el interés nacional, vamos a desarrollar esta cooperación y hacia qué vamos? Excelente, Andrés. También está viendo unas preguntas en la plataforma del fanpage de la Fuerza Aérea. En este momento la voy a leer. La formula el señor Miguel Martín Mogrovejo Chacaltana y hace la siguiente pregunta. Luego de este recuento de hechos donde la Fuerza Aérea ha participado a lo largo de la historia, ¿cuál cree usted que es el futuro de esta institución? Claro, bueno, es una pregunta compleja. A ver, vamos a tratar de desbrozar la pregunta. Esta es una pregunta clave y ciertamente compleja. Una cosa es lo que quisiéramos hacer en la Fuerza Aérea y otra cosa que son las condiciones políticas que rodean el futuro de la Fuerza Aérea, el futuro de la nación. Desde luego, estamos de acuerdo en que si tenemos a los discursos políticos de los últimos ministros de Defensa, particularmente del ministro Huerta y del ministro Moscoso, veremos que el énfasis del discurso político de los ministros de Defensa, estos dos últimos, es el involucramiento en el desarrollo, en las tareas de desarrollo socioeconómico.
en el rol subsidiario establecido en el año 79. El único ministro reciente que habló de los temas convencionales fue el ministro Jorge Quisic en una presentación. Sin duda que las circunstancias no va a hacer que tener que poner por propias circunstancias en la balanza el tema de estos roles subsidiarios. Lo que no sabemos aún, eso ya es para un futurólogo o un experto en prospectiva, si es que evidentemente el futuro de la Constitución peruana está por la línea de elevar la jerarquía del rol subsidiario en el desarrollo socioeconómico al rol principal. Eso será motivo de un debate político, será motivo de una asamblea constituyente, será motivo de una discusión en el ámbito de una modificación en el Congreso, pero también será motivo de posiciones de la Fuerza Armada. Sin duda que las adquisiciones van a ser forzosamente orientadas a estos ámbitos y particularmente a este concepto que también hay que constitucionalizar, las operaciones de paz. Muy bien dijo José Robles Montoya en un escrito hace poco tiempo, investigador del CAEN, que hay una tarea pendiente formal, ¿no? Sobre este tema. Entonces yo creo que un poco efectivamente el futuro y el siglo XXI se está orientando mucho hasta tener el énfasis en este rol subsidiario que podría convertirse eventualmente en un rol principal. De un poco de manera forzosa, ¿no? Yo sí creo que, claro, yo me opongo en lo personal a todo tipo de orientación a una fuerza aérea de una misión exclusiva subordinado a los intereses de seguridad de una gran potencia. Si una gran potencia tiene problemas con el narcotráfico, operemos en los temas que sean de interés bilateral, pero tampoco subordinarnos a agendas de seguridad externas, a partir de las cuales la interpretación es que quieren romper la cadena del narcotráfico por el productor y no por el consumidor. Primero, porque el problema de las drogas no es tanto una guerra, es un problema de salud pública. Y segundo, porque la demanda, ¿no?, que genera la oferta se desarrolla en las potencias industrializadas. Entonces, no estoy de acuerdo con limitar una fuerza aérea, por más andina que sea, a delinearla de una manera exclusiva a una función que está subordinada a intereses estratégicos externos. Yo soy un convencido que el programa de intervención aérea, y para eso hemos tenido problemas muy complicados con los Estados Unidos, es uno de los roles que debe tener la Fuerza Aérea al amparo del concepto del desarrollo socioeconómico, pero no como una función principal y única de nuestra institución. Excelente, Andrés. Hay más preguntas. Acá está preguntando el coronel Marco Antonio Elías Montoro. Él es alumno del programa de alto mando. Pregunta lo siguiente. Al asignarle nuevos roles y funciones, se entiende a la Fuerza Aérea, ¿es posible llegar a desnaturalizar el verdadero propósito de la institución? Esa es la gran polémica. Usted está pisando los callos porque es parte no solamente de una polémica interna, una polémica en el hemisferio y en la región. Claro, exactamente. Esa es la gran polémica. Hay sectores que, como he expresado, deslizan, no solamente sectores civiles, algunos sectores militares, con mucho respeto, por cierto, en retiro. Efectivamente, si se están desnaturalizando los roles tradicionales, ¿no? Y alguien me decía, bueno, por ahí inclusive alguien decía, no, bueno, los roles principales son los roles históricos de las constituciones del siglo XIX, pero ¿cuál es el elemento central de toda Fuerza Armada? El elemento central es combatir. El militar y las instituciones se preparan para combatir, de una manera convencional o no convencional. Entonces sí, claro, efectivamente, hay ese riesgo de desnaturalizar la función principal, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Nuestro país es en términos constitucionales y en términos legales tan volátil, permítanmelo decirlo con conocimiento de causa. Esto no es ninguna crítica, pero yo he trabajado más de 5 años en el Congreso de la República como asesor de planta y como 3 como asesor externo. En los aspectos constitucionales y legales del Perú pasa cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Y lo vemos hoy día a día en general, ¿no?
Y entonces, claro, ahí está el punto. Si es que realmente vamos a ir a un tipo de fuerza aérea, un tipo de fuerza armada que desnaturalice o minimice este rol tradicional histórico establecido en las constituciones del 19 y del 20. Entonces, claro, ese es uno de los problemas que también suscita mucho debate en América Latina, porque no solamente es el problema del Perú. Y permítame recordarle algo, cuando puse el ejemplo de Chile, cuando en los años 90 en Argentina se empezó a debatir el futuro de las Fuerzas Armadas, había cuenta que una derrota militar y un desgaste de las Fuerzas Armadas. Por ahí saltó una voz y dijo, bueno, díganos si nos vamos a convertir en guardabosques, porque no nos gusta, y es verdad que el poder político está diciendo, bueno, vamos a buscarle algo que hacer a la Fuerza Armada. Eso sucedía en la Argentina en los 90, con el presidente Menem. Vamos a buscarle algo, un rol. A eso llegaron, a eso llegamos, vamos a buscarle un rol. Entonces yo creo que la Constitución es clara. Yo creo que el fraseo inicial establecido en la Constitución del 93 de soberanía, independencia e integridad territorial debe quedar y que debe evaluarse con mucho cuidado, efectivamente el tema de colocar como jerarquía constitucional principal a los roles tradicionalmente subsidiarios. Excelente precisiones, Andrés. Acá quiero aprovechar también, nos está formulando unas preguntas. Ese es el coronel Jimmy Sandoval Montenegro, él es nuestro agregado aéreo en Argentina. De repente aprovechar también todo lo que también aprovechamos de la Fuerza Aérea Argentina. Tiene nuestra biblioteca de la Escuela de Guerra Aérea, tiene excelentes textos que ha generado la Fuerza Aérea Argentina y también publicaciones navales, Roberto Pertucio, es realmente un valor académico muy importante. El agregado aéreo, coronel Sandoval, él hace la siguiente precisión. Max Weber habla del monopolio de la violencia como el ejercicio único o monopolístico de la violencia por parte del Estado. Dicho monopolio ha de producirse a través de un proceso de legitimación en la que una reivindicación se establece para legitimar el uso de la violencia por parte del Estado. Considerando que el Estado ejerce el poder y la fuerza a través de las Fuerzas Armadas y dentro de ellas la Fuerza Aérea del Perú en el ámbito aeroespacial, ¿cuál sería su visión de nuevos roles para la Fuerza Aérea en 10 años o más? Permítame, Andrés, también el coronel Sandoval, más adelante, para aprovechar de repente toda tu respuesta, él hace una cita, entre comillas, dice lo siguiente: las sociedades son dinámicas y cuando en ellas se operan cambios, la normativa fundamental debe adecuarse a los nuevos requerimientos para no alterar la sana convivencia. Indica que esto es pensamiento de los políticos chilenos en la revisión de su última constitución. Ese sería... ¿La misión qué? ¿La parte final de la pregunta? No, en realidad es una cita. Dice que ese ha sido un pensamiento de políticos chilenos cuando han revisado su última constitución. Sí. Sí, claro, sobre el monopolio de la fuerza y el monopolio estatal, entiendo que su pregunta va hacia un tema que no he querido abordar porque es muy polémico, la privatización de la seguridad. Y entiendo que su pregunta, de repente, ha intuido muy bien el tema de que en no pocas oportunidades la cooperación militar entre los Estados Unidos y América Latina, en donde se ha otorgado el mayor financiamiento, México, Colombia, Centroamérica, el Triángulo Norte, entiendo que por ahí su pregunta, que es una pregunta muy polémica, es la privatización de la seguridad. Es cierto, lo que llaman la tercerización o el outsourcing, porque en muchos casos, efectivamente, el Estado está perdiendo el monopolio de la fuerza y las Fuerzas Armadas han perdido el monopolio. ¿Quiénes fumigaban en Colombia? ¿Quiénes fumigaban? La labor de fumigación en el complejo escenario del Plan Colombia, una empresa privada, Bincorp. Entiendo que su pregunta va por ahí. Sí, es una muy complicada, la llamada tercerización de servicios. Y las empresas privadas que son un brazo extensivo del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
formados por elementos privados o por Fuerzas Armadas privadas. Me parece que usted está entrando al complejo caso de Goldwater y todas esas empresas privadas que, por ejemplo, en Irak y en Afganistán han desarrollado operaciones de carácter que rayan en el orden interno y el orden público. Sí, efectivamente, y esa es una de las amenazas que también tenemos, la pérdida de monopolio del Estado en el empleo de la fuerza, con esta tercerización, esta privatización y este outsourcing de defensa. En Colombia se ha visto de una manera muy nítida cómo además se producen estas condicionalidades en el sentido de que parte de la cooperación norteamericana va a empresas privadas, ¿no?, conformadas por elementos en retiro de las Fuerzas Armadas y de inteligencia para efectuar ciertas labores y ciertas tareas de seguridad y defensa. Y hay todo un debate sobre esto en Irak y en Afganistán también, ¿no? Dicho sea de paso, también ha habido exmilitares peruanos de todas las fuerzas participando como en empresas tercerizadoras de servicio en Irak. Los llamados soldados globales, soldados de la fortuna, ¿no? Todo este concepto efectivamente que, como usted muy bien ha hablado en términos weberianos, el tema de lo que es el monopolio del Estado en la aplicación de la fuerza. Así es que no quiero hacer mayor comentario porque su pregunta es sumamente polémica. Es un tema muy sensible el que usted está tratando. Excelente. Ahora es una pregunta de un oficial del curso de Comando y Estado Mayor, es el mayor Alonso Muñoz. Él pregunta lo siguiente: ¿qué opinión tiene sobre el libro El complot para aniquilar a las Fuerzas Armadas y a las naciones de Iberoamérica, ya que cada año nos reducen el presupuesto, como visualiza la Fuerza Aérea en 15 años a futuro? Gracias por su excelente... Gracias. Lamento decirle que yo discrepo con Lyndon LaRouche y con el Executive Intelligence Review, porque Lyndon LaRouche es un personaje muy polémico y muy controvertido, y porque además, con todo respeto, ese libro reivindica a una serie de militares a los cuales yo no tengo la mayor simpatía: a Hugo Chávez, entre ellos, al coronel Seyneldin y a los militares carapintadas argentinos. Es un personaje sumamente polémico. El título del libro es sugerente, pero yo lo tomaría con mucha distancia porque, digamos, este señor Lyndon LaRouche y todos sus resúmenes de Executive Intelligence Review están muy metidos en teorías conspirativas o en medias verdades, ¿no? Y bueno, como yo no soy chavista, soy antichavista, no me gusta la reivindicación que se hace a la revolución bolivariana ni a estos movimientos de los militares argentinos, el coronel Seyneldin y el comandante Aldo Rico, ¿no? Además, dicho sea de paso, en ambos casos en Argentina han estado vinculados a alzamientos militares, ¿no? No tienen mucha vocación democrática. Excelente precisión, Andrés. Esta es una pregunta de un mayor del grupo aéreo número 6, es el mayor Pedro Cárdenas, y pregunta lo siguiente: las amenazas actuales han obligado a moldear las funciones, tareas de las Fuerzas Armadas, ya que no existe una posibilidad que ocurra una guerra. Creo yo, fundamento erróneamente, a que todos los países se encuentran inmersos en organismos supranacionales, Naciones Unidas, OEA, etcétera, y tiene la idea de relaciones diplomáticas. ¿Podría evitar un conflicto armado dando prioridad a otros sectores, salud, educación, etcétera, dejando de invertir en el sector defensa sin darle importancia a la amenaza? ¿Qué significa un mundo globalizado? Por lo antes expuesto, ¿qué opina de la frase sin defensa no hay desarrollo? Claro, en primer lugar, las dos cosas están atadas. Más que defensa y desarrollo, les soy honesto, más que defensa y desarrollo, yo englobaría los dos conceptos en uno solo: seguridad. Porque defensa y desarrollo es seguridad. Yo partiría de esa premisa. Tenemos que hablar de seguridad. Sobre los organismos supranacionales, bueno, tampoco tenemos algunas obligaciones, digamos, muy claras en cuanto a lo que es las Fuerzas Armadas. Es decir, Naciones Unidas, OEA, OEA tiene una comisión especial de asuntos de seguridad hemisférica, hay un conjunto de principios, y en ese sentido yo la verdad que soy un poco
crítico y les digo honestamente, parece que le hemos dado mucho rollo a la seguridad multidimensional, que no está mal. Antes de la seguridad multidimensional está la seguridad humana, el Índice de Desarrollo de Naciones Unidas de 94. Luego está el 2001, la Carta Democrática Interamericana, que establece el concepto de la seguridad democrática. Entonces, claro, el problema es que la seguridad multidimensional está amparada jurídicamente en una declaración, que no es vinculante, no es obligatoria. Es decir, es un tratado, ni siquiera es un tratado, es una declaración, es un instrumento internacional. Es decir, no es un tratado que haya sido, por ejemplo, objeto de ingreso al derecho nacional mediante una resolución legislativa vía Congreso que obligue, es una referencia. Y como tal debe ser tomada el concepto de seguridad multidimensional. También hay en América Latina una discusión fuerte sobre el contenido y alcances de la seguridad multidimensional. Hace poco la Fuerza Aérea hizo un excelente evento. Me parece que en noviembre tuve la suerte de participar en el Hotel Los Delfines, me parece. Y ahí se discutió un poco del tema de esto, de las nuevas o viejas amenazas. Alguien decía, evitemos las nuevas y viejas amenazas. Digamos que son amenazas tradicionales transformadas o amenazas que no se veían en su momento. Entonces, claro, estamos jugando mucho a los conceptos, ¿no? Pero conceptos que no necesariamente son vinculantes. Por ahí también hay voces que andan diciendo que hay que constitucionalizar la seguridad multidimensional, reformular el artículo 44 de la Constitución. Ojo, lean el 44 de la Constitución. No se olviden de este artículo, porque pasa muy desapercibido. Y como no está en el título de Defensa y Seguridad, o Fuerzas Armadas, pasa desapercibido. Lean el 44. Lean el 44. Entonces, por ahí hay alguna voz entre política, más que académica, entre política, que habla de constitucionalizar el concepto de la seguridad multidimensional. Bueno, eso es parte de la discusión, son muchas discusiones. Hay otros que por ahí propugnan, y es cierto también, el tema de la situación de Venezuela y de qué manera podríamos intervenir. Por ahí se habla también, cosa que yo estoy en desacuerdo, yo estoy de acuerdo con una presión diplomática al régimen venezolano, pero no que el Perú participe en una supuesta operación militar. Pero hablaban de la seguridad democrática y la Carta Interamericana establece muchas obligaciones en cuanto a los mecanismos de presión para cuando las democracias tienen muy bajos estándares o no se convierten en, dejan de ser democracias, como el caso venezolano. Hay que analizar también el concepto de la seguridad democrática, que implica la defensa colectiva de la democracia en términos políticos y en términos de poder nacional. Excelente, Andrés. Realmente están habiendo una gran cantidad de mucha calidad de preguntas de los diferentes programas de alto mando, pero voy a cerrar con esta pregunta. Este es del comandante Manuel Díaz Alarcón. Él es el subdirector de la Escuela de Inteligencia. Él pregunta, ¿usted cree que ese concepto de seguridad multidimensional podría restar capacidades disuasivas a las Fuerzas Armadas? Y un poco para que le dé contexto también a esta pregunta y a las que se han ido formulando, muchos están preguntando sobre todo en este concepto, ¿no?, que estamos viviendo del COVID, y vemos cómo la Fuerza Aérea se ha desplegado a lo largo de todo el territorio, porque como más o menos hemos conversado, Andrés, la capacidad de fuerza y alcance de la Fuerza Aérea es impresionante, y creo que es una de las soluciones en un país tan complejo como el nuestro geográficamente, ¿no? Entonces, te dejo respuesta, Andrés, visualizando este tema, ¿no? Claro, sí, muy interesante, porque también hay un debate en América Latina. Lo que pasa es, ¿saben qué sucede? Que a veces, lamentablemente, en el nivel de la política y del periodismo, los temas de seguridad y defensa son a veces considerados como temas entre tabú y entre comillas, secretos. Hay poco debate, pero internamente dentro de las propias Fuerzas Armadas en América Latina hay un debate sobre estos conceptos. Y me parece muy pertinente el tema que usted plantea, efectivamente, de la seguridad
multidimensional, de los principios de México, porque, claro, sí, es válido inferir que el concepto finalmente de la seguridad multidimensional es efectivamente, no está establecido ahí, pero sí es válido interpretar como que es un instrumento que eventualmente puede generar un efecto de merma de capacidades tradicionales. Sí, eso es cierto. Porque además la lista es bastante larga, entra mucho a los campos no militares, y esto plantea efectivamente también un tema que hay que abordarlo en el Perú, que nos hemos un poco olvidado en la conferencia, las relaciones civiles militares, que más que relaciones civiles militares son relaciones político-militares, entre el poder político y el poder y las Fuerzas Armadas. Entonces sí parecería que era ahí una estructura no tan radical como lo que habla Lyndon LaRouche en su libro Complot contra las Fuerzas Armadas Sudamericanas, que habla que hay mezcla mucho de teoría conspirativa, pone hasta Soros, pone a, qué sé yo, a ciertas fundaciones internacionales, una cosa ya demasiado conspirativa, pero sí efectivamente hay, como yo lo decía, esta propensión de a restar, minimizar ciertas capacidades tradicionales en función de aspectos disuasivos, ¿no?, de guerra convencional sobre otras amenazas y otros escenarios. Pero repito, la Declaración sobre Seguridad no es un tratado, es una referencia. Yo entiendo que el tema de la seguridad multidimensional ya está inserto en algunas disposiciones legales internas. O sea, entiendo que hay una directiva inclusive del año 2017, no la tengo a la mano, el Ministerio de Defensa, que habla ya efectivamente del concepto de seguridad multidimensional. Claro, ese es el tema del debate, ¿no? Lamentablemente los temas de defensa y seguridad en el nivel de debate público y político, digamos, no tienen una prioridad como deberían tenerla, bueno, no solo en el Perú, en general en América Latina. Excelente, Andrés. Yo realmente agradezco bastante todos estos conocimientos y reflexiones que nos estás brindando justamente en este mes de aniversario de esta Escuela de Guerra Aérea, como bien lo señaló nuestro director, el general Javier Traión Carbone. Está dando bastante realce y está reforzando el pensamiento crítico que debe existir en estas aulas académicas. Estoy viendo una serie de preguntas de nuestros diferentes programas, lo cual significa justamente ese ímpetu por el debate de las ideas, ¿no? Saludos, acá te envían saludos tanto del programa de Alto Mando, el coronel Jorge Arana, amigo en común. Gracias al destacado especialista en inteligencia, el coronel, mi gran amigo, ¿no? Jorge Arana Villón, destacado oficial de inteligencia. Oficiales también del curso de comando de Estado Mayor y el curso táctico. Muy agradecido tu presencia y tu palabra, Andrés, y asimismo todos los participantes, todos los invitados en este espacio académico. Solamente reiterar mi saludo y respeto, Andrés. Eres un Muchas gracias. Especialista y gran amigo. Muy agradecido y muy buenas noches. Y a seguir debatiendo. Creo que sí. Solamente para recordarles, la próxima fecha que se va a dar es el jueves 10 de septiembre, con Bien, ahora les damos las gracias a todos los que se unieron a nuestra transmisión en vivo a través del Facebook de la Fuerza Aérea del Perú. Ahora los esperaremos para la siguiente conferencia que se realizará el día jueves 10 de septiembre en el mismo horario. Esta conferencia virtual se denominará
uso estratégico del espacio exterior y estará a cargo del coronel PAP Joe Valdivia Lira. Los esperamos.